Los primeros siglos del cristianismo fueron tiempos de inestabilidad y persecución creciente. La Biblia no presenta relatos históricos posteriores al ministerio del apóstol Pablo, pero sí presenta profecías que apuntaban a eventos venideros. ¿Qué sucedió con el cristianismo primitivo luego de la muerte de los apóstoles? ¿Cómo la observancia del Shabbat fue siendo sustituida por la veneración del Santo Domingo? ¿Qué consecuencias esto trajo para la fe cristiana? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Con la muerte de los discípulos y de los primeros apóstoles, el cristianismo perdió los pilares que mantenían la pureza de la fe y las correctas doctrinas enseñadas por Jesús. Poco a poco, en determinadas regiones, la fe cristiana comenzó a vacilar, dejando de lado algunas de sus doctrinas principales. Una de estas fue la observancia del sábado. Mientras estuvieron vivos los apóstoles y nuestro Señor Jesús, la Iglesia mantuvo la observancia del sábado. Sin embargo, descansan los apóstoles, mientras Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Y la Iglesia comienza a tener unos nuevos desafíos. Lamentablemente decide enfrentarlos invocando conceptos filosóficos para hacer una conexión con el mundo pagano que las rodeaba y abandona las verdades bíblicas y las categorías tan claras que establece las Santas Escrituras. La iglesia primitiva se caracterizó por la observancia del sábado, tanto en Israel como en el resto de las provincias. Sin embargo, vemos que aunque los cristianos primitivos trataban de camuflajearse dentro de las sinagogas, como el caso de Pablo, que predica en la sinagoga, ellos estaban aprovechando el estatus legal que tenía la religión judía dentro del imperio. Pero cuando los judíos comienzan a entrar en conflicto con el Estado, por ejemplo, cuando los judíos son expulsados de Roma, pues algunos cristianos comienzan a convenientemente distanciarse un poco de los judíos. En ese momento dado, pues no era conveniente ser parte del judaísmo. Y entonces decían, no, nosotros no somos judíos. Era una posición en la cual tal vez podríamos ver cuestionable que tenían algunos o adoptaban algunos cristianos. Más adelante, cuando los judíos quieren entonces desligarse de los cristianos, porque entonces son los judíos que se dan cuenta que algunos de estos cristianos están recibiendo un trato más cruel o están siendo perseguidos, que se establece una fórmula dentro de la sinagoga para desasociarse, maldiciendo a Jesús o alejándose de Jesús, para que aquel que era judío y era cristiano no pudiese participar del servicio como lo hacía el judío que era tradicionalmente judío. Pero este no fue el clímax de la confrontación entre judíos y cristianos. Fue la segunda revuelta en el año 135, la rebelión de Bar Kokhba. Allí es cuando los judíos, nuevamente con su deseo de independencia, ellos se rebelan de Roma y Adriano llega hasta Palestina y destruye totalmente la estructura de las calles, de las casas, de todo lo que quedaba, que no había sido destruido durante el año 70, todo entonces es destruido ahora en el año 135. Y él renombra la ciudad Aelia Capitolina y prohíbe por ley que los judíos ni siquiera se acerquen a Jerusalén. Y entonces los cristianos que querían volver a Jerusalén, peregrinar en los lugares santos, mantenerse cerca de ese corazón espiritual, ellos
muchos dejan de guardar el sábado, porque eso los identificaba con judíos. Y convenientemente ellos utilizan otras formas de expresar su veneración a Jesús y comienzan a distanciarse por razones de conveniencia del sábado bíblico. La observancia del séptimo día no fue la única doctrina atacada por las influencias culturales y religiosas del imperio dominante. Otras doctrinas, filosofías y nuevos significados a los emblemas cristianos también fueron encontrando espacio dentro del movimiento del camino. La iglesia cristiana se compone básicamente de dos mayorías étnicas. Una eran los judíos, que no practicaban idolatría, pero que eran egocéntricos, etnicistas. Practicaba un fariseísmo, tratando de vivir una ética religiosa diferente a las demás naciones, pero que a la misma vez no se aplicaba a las demás naciones, era exclusiva para ellos y su relación con Dios. La otra influencia es la pagana. Los que no eran judíos eran paganos y entraban a la iglesia con todo este bagaje cultural de idolatría, de ritos y de tradiciones que se alejan de los preceptos santificadores que Dios quiere que practique su pueblo. El proceso de paganización del cristianismo tomó mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana. Y no todos los elementos paganos fueron incorporados con la misma intensidad. En el caso del cambio del sábado al domingo fue paulatino, pero vemos algunos otros festivales o costumbres inofensivas que se fueron introduciendo. En el caso del 25 de diciembre con el nacimiento de Mitra, que los cristianos comenzaron a coquetear con algunas de estas festividades para el terminar el otoño, festividades para la lluvia temprana y lluvia tardía. Son parte del ciclo anual. Estas religiones, en su mayoría, eran religiones cíclicas, en el cual, en el cananeo, pues Baal nacía, vivía, batallaba y era asesinado, moría durante el invierno y volvía a resucitar en la primavera. Y vemos que esas costumbres se reflejan dentro del calendario litúrgico cristiano que poco a poco se va estableciendo entre algunos grupos cristianos. También podemos ver la transustanciación, esta cena que celebraba el mitraísmo, en la cual esta era la carne literal y la sangre literal de Mitra. Ese culto vemos cómo se va adoptando dentro del cristianismo. Entre las ideas paganas, una de ellas es la inmortalidad del alma. En las Sagradas Escrituras no aparece que la naturaleza humana son dos cosas separadas. Una, el espíritu, como aparece en casi todas las películas modernas, independientemente del cuerpo, y otra, el cuerpo como simplemente una prisión del espíritu. En las Sagradas Escrituras somos esta carnalidad y somos una sola cosa. Así que la influencia empieza a ejercerse cada vez más y se desarrolla lo que es el dualismo helenista, una dicotomía entre el cuerpo y el espíritu que no responde a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Vemos grupos gnósticos, que ellos también despreciaban el cuerpo, y aunque los cristianos consideraron a los gnósticos como enemigos, algunos de estos cristianos gnósticos, pero aún así adoptaron algunas de esas creencias, de que había un cielo al cual el espíritu subía y un infierno donde el Gehenna, donde el espíritu también podía descender para ser castigado. Otra doctrina es la intersección de Dios, cómo Dios interviene, cómo el ministerio de Cristo es único a través de la salvación para que todos los hombres sean redimidos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos.
Y el mismo Jesús en Juan nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Esto lo hace literalmente cuando venga en la segunda venida. Si no es con Jesús que subimos, no vamos a ir al reino de Dios. Sin embargo, se enseñan otras cosas. Se enseña el concepto de santos intercesores y de otros medios de intercesión que no son bíblicos ni responden a la verdad del Evangelio eterno, tal y como aparece en las Sagradas Escrituras. También la doctrina de la justificación por la fe fue echada por tierra y se trató de establecer un dualismo también, de una fe y de unas obras, cuando en realidad las Sagradas Escrituras nos aclaran que la verdadera fe simplemente obedece, dando un salto a la lógica, siguiendo no los ojos, sino los requerimientos de Dios. Así que vemos toda una serie de doctrinas, costumbres, prácticas en la forma que se lleva a cabo el culto, en el orden del culto, en la simbología, la iconografía, los elementos que son utilizados, símbolos, incensarios, diferentes elementos que eran paganos, ahora se incorporan a la iglesia y poco a poco el cristianismo va perdiendo su pureza original y cada vez se va pareciendo al paganismo que lo estaba rodeando. Desde los siglos antiguos, los grandes imperios siempre se destacaron por la grandeza de sus obras, el número de sus conquistas militares y también por sus creencias religiosas. Durante el Imperio Romano, esto también se dio así. ¿Cuáles eran algunos de los cultos vigentes y qué días de la semana específicamente eran considerados sagrados? Evidentemente, el día más venerado dentro del contexto del Imperio grecorromano era el día del sol, el Solis Invictus. El día del domingo era el día cuando se celebraba el día solar. Los romanos tenían una herencia del antiguo cercano oriente al venerar al sol, ya que tenemos entre los egipcios a Ra, identificándose con el sol, el Shemesh de los cananeos. Vemos en el zoroastricismo el sol alado, lo vemos en Mesopotamia, lo vemos tanto en Mesopotamia con los asirios como los neobabilonios. Esa tradición del sol como rey, el rey solar que nacía el 25 de diciembre, la vemos permeando el imperio. Y los cristianos estaban respirando esa realidad. Sus vecinos, sus familiares, ellos mismos se habían criado en el contexto de la veneración del sol, quien también en el mitraísmo nace un 25 de diciembre. Muchos de estos conversos mantienen esa inclinación y la llevan o la hacen paralela a la observación del día de la resurrección, siendo el domingo. El sábado entonces está usándose para la adoración y el domingo también, pero en referencia al contexto pagano, aunque se le da un sabor, un toque, una pincelada de cristianismo para que entonces no sea rechazado por aquellos que son más ortodoxos. Son los sentimientos antisemitas los que hacen que este día entonces cobre más importancia que el día sábado en el séptimo día, y entonces este día que era conocido por todos, que era utilizado como un elemento de evangelismo, de contextualización, tal vez para algunos misioneros cristianos, comenzó a sustituir el día sábado para adoración. El cristianismo se fue expandiendo de gran forma dentro del Imperio Romano. Por tal motivo, los seguidores de Jesús sufrieron persecuciones y muertes crueles durante los primeros siglos. Al mismo tiempo, los judíos también sufrieron ataques por causa de sus intentos de revueltas en contra del imperio. El miedo a la represalia y a la similitud religiosa con los judíos hizo que muchos cristianos
abandonaran algunas de sus doctrinas. Una de estas fue la observancia del Shabbat, como el primer día de la semana. El domingo fue entonces encontrando lugar dentro del culto cristiano. El proceso de cambiar del sábado al domingo tuvo varios factores, como hemos mencionado, factores sociales, políticos, religiosos. Y vemos que poco a poco esa teología fue capturando la fascinación de los mismos cristianos. Tenemos que Justino Mártir, quien vivió del año 100 al año 165, él hace referencia a algunos cristianos que guardaban o veneraban el primer día, aparte del sábado, porque ese es el primer día de la semana cuando Dios hizo la luz. ¿Casualidad? No. Luz en el contexto del día del sol, el sol invencible, Mitra, y en este caso el dios Sol. El Solis Invictus en la religión romana. Más adelante, siglos más adelante, después que Constantino se convierte al cristianismo, Eusebio, quien vivió desde el año 260 al año 340, él también hace referencia hacia el domingo en el contexto de Jesús como el sol de justicia. Y varios textos que entonces se comienzan a utilizar para alimentar, para darle carne a esta teología en favor del domingo como un día de veneración. Quiere decir que el cambio del sábado al domingo fue un proceso, y un proceso que no simplemente estaba basado en reflexión teológica, sino que estaba más basado en conveniencia, tanto cultural, política y social, que algún tipo de descubrimiento o de reflexión en cuanto a la palabra del Señor o alguna nueva interpretación. Es después de los eventos que entonces se utilizan razonamientos teológicos para justificar lo que ya se estaba comenzando a practicar. Y en muchas ocasiones vemos ese fenómeno, que después que nosotros cambiamos nuestras actividades, nuestro estilo de vida, entonces cambiamos nuestra teología para adaptarla a esta nueva realidad. Y ese es el fenómeno que vemos pasando en el cristianismo hasta el momento clave, que es en el 321, cuando Constantino, entonces, habiendo aceptado ya el cristianismo, establece el día del domingo, el día del sol, juntamente con el día sábado. Pero más adelante, especialmente en Constantinopla, aun cuando Roma y Alejandría dejan de guardar el sábado primero que otras partes del imperio, en Constantinopla todavía se seguía guardando el sábado y el domingo, los dos días, llamando así en algunas ocasiones el domingo como el octavo día, el sábado el séptimo día y el octavo día el día de la resurrección. Y este proceso continúa a través del periodo bizantino y se vuelve entonces más pesado, más coercivo durante la época medieval, cuando el obispo de Roma, ya teniendo un poder soberano y absoluto, se encarga de imponer el día del sol sobre el sábado bíblico. Con el pasar de los años, el cristianismo sufrió innumerables bajas. Aún así, el movimiento no fue disminuyendo y sí creciendo. Entretanto, la inseguridad y las persecuciones hicieron que los seguidores de Jesús repensasen las doctrinas que seguían e incorporasen dogmas de las culturas locales, hasta que a partir del año 312, la situación aparentemente cambiaría el rumbo. Según la Enciclopedia Británica, Constantino oficializó el domingo o el venerable Día del Sol como el día oficial para adorar a Dios dentro del Sacro Imperio Romano, y esto lo hizo el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. El imperio, que antes había estado persiguiendo de forma brutal, cruel a los cristianos, ahora parecía tener tolerancia para estos enemigos del Estado. Enemigos del Estado porque tenían otro curios, otro señor, que no era el César. Enemigos del Estado porque eran ateos, porque no creían en todo este panteón de dioses, esta multiplicidad de deidades. Personas que eran caníbales,
porque se hablaba acerca de que ellos comían carne y bebían sangre.